Gracias, hermano. Buenos días tengan cada uno de ustedes. De verdad que estoy muy contento de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Créanme que me genera mucha emoción el poder estar aquí previo a la Navidad y también que este sea un sermón prácticamente de despedida temporal de esta iglesia. Pero Dios es bueno y Él sabe cómo nos lleva también. Esta mañana quiero compartir con ustedes el tema Emmanuel, la esperanza de Dios que se ha hecho presente en la historia. El hermano leyó textos de Isaías que claramente hablan de una profecía que se va a cumplir, se cumplió en el presente de Isaías y que también 1000 años después se cumple en la historia del pueblo de Israel con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los textos de Isaías que estamos leyendo nos relatan una historia que es mucho más amplia que el capítulo 7. Cabe destacar que cuando ustedes y yo leamos el libro de Isaías, que podemos tomar en este tiempo de Adviento, lo podemos tomar como tarea o como manera devocional, usted se va a dar cuenta que el libro de Isaías no es un libro cronológico, o sea que no lleva un orden. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver de que vamos a leer unos capítulos y vamos a ver que no lleva una secuencia, pero que sí lleva un mensaje específico. El pueblo de Israel estaba viviendo en este momento, después del reinado de Salomón, el reino se dividió en dos. El reino del norte, eso ya lo hemos leído en nuestras Biblias, y el reino del sur. El reino del norte, su capital era Samaria, que en la Biblia simplemente es llamado Israel. Y el reino del sur, con capital en Jerusalén, que también es conocido como Judá. Cuando vayamos a nuestras Biblias y leamos, cuando dice Samaria, se está refiriendo al norte de Israel, y cuando diga Judá, se está refiriendo a Jerusalén, específicamente al sur. Isaías está cumpliendo su ministerio profético en el sur. Ahí Dios lo llama a cumplir una misión en un pueblo difícil, no nada fácil. ¿Por qué? Porque estaban viviendo algo así como ya casi nos invaden, ya casi va a caer nuestro reino y nos van a invadir personas que no adoran al mismo Dios, personas que no tienen ni nuestras costumbres, que nos van a imponer sus ideas. Pero Dios promete algo, Dios promete paz. No promete que no van a pasar por todo eso, porque fue difícil, pero lo que sí Dios promete es paz. Y de igual forma en nuestra vida, Dios no nos promete que nos va a quitar las cosas difíciles de la vida, pero lo que sí nos promete es su paz y su presencia. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana no hemos pasado... Ninguno de nosotros pues hemos pasado alguna situación que digamos que no nos sea difícil, pero ¿saben qué? Dios nunca nos ha abandonado. Y de igual forma, en Isaías, con este mensaje que Él quiere dar, es que Dios no abandona. En este tiempo que estamos viviendo, muchos dicen, bueno, este tiempo se siente como que no fue a Navidad, está haciendo un gran calor, más parece Semana Santa. Y de igual forma el pueblo de Israel probablemente decía, bueno, pero este no es lo que nosotros conocíamos, hoy no hemos visto milagros, hoy no hemos visto una salsa ardiente. Sí, pero es que eso no es, hermanos y hermanas. Lo que es que Dios siempre está presente, sintamos o no sintamos los cambios de época. Después, esta división marca profundamente la vida espiritual y es en medio de este tiempo donde hay una situación de tensión, conflicto, pero antes debemos de sentar las bases
comprendiendo el momento histórico. El reino del norte ya le había sido infiel a Dios y por eso es que se dividió. Bueno, en realidad tiene otro momento. Todos ustedes hemos leído en la Biblia que Salomón fue un rey sabio, claramente lo fue, pero también Salomón no fue el rey solamente más sabio, sino que uno de los reyes que llevó la idolatría a Israel. Aproximadamente, algunos decimos que él adoraba a unos 1000 dioses y tenía altares para cada uno de ellos. Cuando muere, el reino se divide. Unos querían seguir adorando a dioses y otros querían ser fieles. Además, espiritualmente el pueblo se encontraba lejos de Dios. Imagínense, el pueblo que Dios había rescatado, que había visto las obras, hoy se vuelve infiel. ¿Y acaso eso no le está sucediendo a la iglesia? Cuando digo iglesia, en general a todo el cristianismo, mucha gente se ha ido y ya no le es fiel al Señor y ni se recuerdan de sus obras pasadas. Pero se recuerdan de Él hasta que ya vienen las cosas difíciles, así como el reino de Israel. Dice Isaías capítulo 1, versículo 3 y 9, escuchémoslo de esta forma. El Señor mismo denuncia la condición moral y espiritual de Israel. Dice así: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas. Vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como en cabaña melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, fuéramos semejantes. Imagínense la denuncia que está haciendo Isaías, está denunciando el pecado que este pueblo había cometido. Y les dice que hasta están enfermos de la cabeza. ¿Acaso no nos sucede igual cuando llegamos a una posición y creemos que nosotros lo logramos y se nos olvida que fue el Señor el que nos llevó ahí? Lo mismo le había sucedido a Israel, lo mismito. Y retrocedimos hasta el capítulo 1 y aquí Isaías está denunciando esto. Pero sin embargo, a pesar de la denuncia del pecado, a pesar de toda infidelidad, aún había esperanza. Dios siempre deja abierta la puerta del regreso. Y en esta temporada de Adviento es una temporada también de conversión. No solamente es la temporada bonita donde nos dan regalos y nos sentamos en familia, también es una temporada donde ustedes y yo podamos regresar al Señor, donde nos podamos arrepentir. Dice Isaías en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, y como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías no le está hablando a un pueblo no convertido, le está hablando al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que se había olvidado de que Dios ya los había sacado. A veces pareciera ser que nosotros también olvidamos que el Señor ya nos ha limpiado y hasta nos ha bendecido. Pero ahora Dios nos está diciendo que hay tiempo para venir al Señor y arrepentirnos en este tiempo. Y es importante notar que junto al llamado al arrepentimiento también viene la exhortación firme de Dios. Habrá juicio para los que no persisten en depender en Él. Los que no confían en Dios se vuelven soberbios.
E Isaías también sigue denunciando desde el capítulo 2, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, que va a ser abatido. En otras palabras, Dios está diciendo, todo lo que el ser humano levanta sin mí, yo lo derribo, porque yo solamente soy la roca segura. Eso nos está diciendo Isaías. Isaías también, en este ambiente de infidelidad, soberbia y de también incredulidad, aparece en el capítulo 7, en el versículo 1, aparece un señor. Siempre yo hago en la escuela bíblica dominical para los jóvenes, les pregunto, ¿quiénes son los actores del texto? Y en el versículo 1 aparece un señor llamado Acaz. ¿Han escuchado sobre él? Yo creo que sí, muchísimas veces. Ese señor era un rey que no buscó alianzas, porque recuerdan de que cuál era el pacto de que ser rey de Israel, permanecer fiel a Dios. Y la fidelidad también es fe. Dios nos pide que nos permanezcamos fieles solamente a Él. Pero no, un día acá se levantó y dijo, ya no voy a confiar en el Señor. Y buscó apoyarse en imperios, que en ese entonces Israel se vio envuelto en conquistas en la historia. Si nosotros vamos a la Biblia, aproximadamente de 4 a 5 imperios. Si alguien se lo sabe, le regalo algo. No, es broma. Pero es solamente porque él los preguntar y no quiero que se duerman. Israel sufrió invasiones del reino de Asiria, sufrió invasiones del reino babilónico, sufrió invasiones de Grecia o del reino griego, y la última invasión del nacimiento del Señor, cuando nació el Señor Jesús, del Imperio Romano. Imagínense sufrir todo eso. Israel no entendía. ¿Y por qué sufrimos? Bueno, sufrieron porque son infieles al Señor, dejaron de tener la dirección del Señor. Pero Dios muestra que Él tiene algo que anunciar, una esperanza. Un pueblo que no confía en Él, un rey incrédulo, una nación temerosa, y aún así Dios promete una señal que apunta hacia un futuro mejor. Y los cristianos, y voy a decir esto con toda propiedad, los cristianos y cristianas no debemos de confiar en poderes políticos temporales, sino que solamente en Cristo, nuestro Rey y Señor y Salvador. Creo yo que si usted se somete o usted que piensa en que ellos le van a salvar, ellos no hacen nada, solamente son poderes temporales, que cuando regrese el Señor Jesús, ellos van a quedar totalmente erradicados. ¿Por qué? Porque Él va a regresar en gloria por segunda vez. Y en el Adviento nosotros celebramos también eso. Celebramos su primer venida y recordamos a la iglesia su segunda venida en gloria. En el capítulo 3, como vemos que ya se anunció un juicio, pero que también se anuncia esperanza, Dios declara que esa soberbia pronto va a llegar al fin. El pueblo que se creía firme, seguro y autosuficiente, pronto va a experimentar la fragilidad de depender de sus fuerzas. Cabe destacar que nosotros no podemos hacer nada si Dios no nos permite. Nuestras fuerzas no son suficientes. El pastor Walter decía de que la semana pasada que solamente en los tiempos difíciles, solamente en el Señor podemos estar confiados y amarrados. Antes que el rey Acaz gobernó un rey llamado Usías, o también conocido en las crónicas como Azarías. ¿Y qué tenía este rey? Era bastante espiritual, hizo muchas obras, se volvió al Señor, pero hizo algo, o sea, de tan espiritual que se volvió soberbio. ¿Qué hizo este señor? Bueno, de tan soberbio que hizo, él quería hacer el sacrificio en el templo, y Dios ya había dicho que los encargados del sacrificio del templo solamente eran los sacerdotes y levitas, no más, pero él lo quería hacer. O sea que Dios condena la super espiritualidad soberbia y también condena
la frialdad espiritual. Las dos formas el Señor las condena, porque el Señor quiere que dependamos totalmente de Él. Y en esta temporada de Adviento, Dios quiere recordarnos eso. No dependemos de nosotros mismos, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestra condición, ni de quién gobierne. Solamente dependemos de Él. Lo que Dios está diciendo, si ustedes confían en sus fuerzas, yo les voy a quitar lo seguro. Si se apoyan en su sabiduría, yo la voy a deshacer. Si se aferran a sus líderes, verán que ninguno puede sostenerlo sin mí. Y el resultado va a ser un caos social, un desorden moral y un temor colectivo. En este tiempo que Isaías estaba profetizando, sucedían varias cosas también. En el norte, Amós estaba denunciando que vendían a sus hermanos, vendían a los niños por un par de zapatos. Amós estaba denunciando que había violencia en el norte de Israel. Isaías y también el profeta Miqueas también denuncia que había mucha injusticia, que se estaban haciendo más ricos de manera injusta, quitándole su parte a los pobres. ¿Qué desorden había en este tiempo? ¿Y acaso eso no está sucediendo? Falta de espiritualidad. Y es precisamente en ese tiempo donde Dios anuncia su mensaje. Emmanuel, Dios con nosotros. En los tiempos difíciles, Él va a estar aquí con nosotros. En el capítulo 5, Dios compara la relación que Él tiene con su pueblo con una viña, su más grande posesión. Él podía disfrutar de estas viñas, de estas uvas, pero estas uvas no salieron fructíferas. Dice el versículo 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planté deliciosa suya, esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Hemos estado escuchando, hermanos y hermanas, toda la historia de Isaías y el desarrollo de su ministerio profético en medio de un pueblo difícil, y pareciera ser que el contexto de Isaías se parece al tiempo que estamos viviendo ustedes y yo, pero que Dios promete que Él va a estar con nosotros, Emmanuel. Eso es lo que promete. En el capítulo 6 de Isaías, y estoy haciendo un recorrido para antes de llegar al 7, porque voy a cerrar con ese que el hermano David leyó. Isaías habla acerca de su llamado. Y a Isaías le sucede algo. ¿Qué le sucede? Bueno, mira al Señor en el templo. Y dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Cuando Usías muere, que era el rey que les mencioné, que era muy espiritual, Judá pierde a un rey fuerte. Se acaba la estabilidad. Hay incertidumbre política y espiritual, pero Isaías ve una visión, y ¿saben a quién ve? Ve a su rey verdadero. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Usías fue un buen rey, pero no era el rey eterno. Cuando murió Usías, Isaías vio que el trono no estaba vacío, y eso le generaba ansiedad al pueblo, que no había ningún rey. Pero Isaías vio en la visión que ese trono no estaba vacío, que Dios seguía reinando. Y esto es lo que Dios siglos después nos quiere decir, que está con nosotros. Luego después, ya regresando al capítulo 7, el pueblo estaba nervioso.
porque les habían anunciado que los iban a invadir. Ya el reino del norte ya había hecho una alianza que le decían la alianza sirio-efraimita, o sea que era una alianza que en el norte de Israel la tribu de Efraín es la que se había establecido y había hecho una confederación con Siria y estaban a punto de invadirlos. Y le llega esta noticia al rey. Y que por cierto, el rey Acaz era un rey demasiado joven e inexperto, un joven desleal a Dios, tanto así, tan desleal, que le fue tan desleal a Dios que él no presentó a sus hijos al templo a Dios, sino que los presentó a un Dios que en ese tiempo era el Dios de los cananeos, era un Dios que tenía los brazos de esta manera y los brazos los ponían a calentar, o sea que ponían a los niños en esos brazos calientes. Imagínense la violencia que se estaba cometiendo en contra de los niños en este tiempo. Tan desleal fue este rey Acaz y tan malo. Dice Crónicas 28:3, segunda de Crónicas 28:3, que este hombre quemó incienso en el valle de los hijos de Enom e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Y dice el versículo 23, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que la habían derrotado, y dijo pues que los dioses de Siria les ayudaban, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina, y fue la ruina de todo Israel. O sea que serle desleal a Dios nos va a llevar a la ruina, pero si él es fiel a Dios, que la fidelidad también tiene que ver con fe porque están relacionadas. Y en esta temporada de Adviento, no solamente es la temporada bonita como lo mencioné, sino que es el tiempo de regresar al Señor. Dios siempre envía su mensaje a tiempo para que no tomemos y digamos que el Señor nunca nos habló, sino que ahora confiemos. Dice Isaías que le dijo al rey de ese entonces, dile y guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos. ¿Quién eran estos dos cabos? El norte de Israel y Asiria. Y dice que estos dos cabos eran como un cabo de tizón. ¿Y qué es un tizón? Un tizón era prácticamente un pedazo de madera que ya se había quemado, pero que se miraba que todavía echaba humo. O sea que Dios literalmente le está diciendo al rey Acaz, mira, no temas, estos ya solo son vendedores de humo, aquí no hay nada, no les temas. Pero estos se asustaron. Por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Y algo que nos está diciendo, eso que te asusta no es una llama poderosa, es un pedazo de carbón que ya se está extinguiendo. El problema era que el rey de Judá seguía asustado, igual que nos pasa a ustedes y a mí. No quería confiar en las promesas de Dios, algo así como a nosotros nos sucede. Estamos en estado de negación y cuando Dios ya nos había dicho que estará con nosotros. Hemos recorrido esta historia y hemos visto que el pueblo de Dios vivía en medio del desorden, vivía en medio de la incertidumbre. No solo era una crisis política, también era una crisis del corazón, porque Santiago dice que de dónde provienen los males que el hombre produce, vienen del corazón no arrepentido. ¿Por qué? Porque aquel que está en Cristo ya no produce obras de maldad, y eso es algo que debemos de saber. Cuando murió el rey Usías, parecía que todo se venía abajo. Judá perdió a un rey fuerte que se acabó en esa etapa. Pero Isaías nos dice que el trono no estaba vacío. Isaías vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, el Rey eterno que seguía gobernando.
Luego después vemos a este rey Acaz lleno de temor frente a una amenaza. Y Dios le dice, guarda y repósate. ¿Acaso no podemos hacer nosotros igual? Guarda y repósate a situaciones que no podemos controlar. No podemos controlar que ya viene un reinado fuerte a invadirnos. Pero ¿quién sabe que sí lo puede hacer? Solamente Dios es el que puede detener eso que nosotros tememos. Dios le muestra que sus enemigos no eran un fuego encendido, sino cabos de tizón que humean. Algo que parecía peligroso, pero que ya se estaba apagando. El verdadero problema no era Siria, ni era Efraín. El verdadero problema era un corazón que no quería confiar en Dios. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Por eso Dios no espera la fe del rey Acaz, que el rey Acaz, Isaías le dice, pide una señal. Y Acaz dice, en modo negación, yo no lo voy a hacer. Pero Dios sí le da una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Aún en los problemas, aún en la dificultad, aún en la enfermedad, aún en los tiempos de incertidumbre, porque no sabemos qué nos viene el próximo año. Nadie sabe, ni nadie está garantizado. Pero lo que sí sabemos es que el Señor sigue reinando y Él está en su trono. Emmanuel no fue un premio por la obediencia del rey. Emmanuel fue la respuesta de Dios de un pueblo quebrado. Fue la manera de Dios de decirnos, aunque ustedes fallen, yo no los dejaré. Emmanuel significa Dios con nosotros. No Dios de lejos, no Dios indiferente, no Dios ausente, sino Dios presente en medio del caos y del temor y de lealtad. Cuando la viña no dio fruto, Dios no destruyó todo. Cuando los líderes fallaron, Dios no abandonó su trono. Cuando el pueblo tuvo miedo, Dios se acercó y Dios se ha acercado a cada uno de ustedes. Y si alguien no ha confesado aún al Señor, el Señor también está cerca para que le pueda confesar y no huya del temor, sino que venga ahora a Él. Y esa sigue siendo nuestra esperanza hoy. No que no habrá crisis, sino que Dios está con nosotros en la crisis. No que todo va a ser fácil, sino que no estamos solos. Porque Emmanuel no solamente es una señal para acá, es una promesa para toda la historia. Y el mismo profeta Isaías lo declara con seguridad y con autoridad. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios está con nosotros en esta temporada y en cualquier temporada. Nunca nos ha soltado. Y como testimonio, imagínense, llegamos a diciembre y aquí estamos. ¿Nos han pasado cosas difíciles? Claro que sí. Pero Él está con nosotros. Y vamos a estar para siempre con Él, porque también en Adviento recordamos el triunfo que Él va a tener en su segunda venida, coronándose ya como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Emmanuel sigue siendo verdad hoy, Dios con nosotros. Y para ir cerrando, aunque no quisiera que este sermón se acabara, porque lo escribí con 9 páginas, y lo escribí especialmente para este día. El libro de Mateo habla de un hombre llamado José, muy piadoso. Tal vez con miedo, tal vez preguntándose, ¿es cierto lo que María me ha dicho? Que un ángel le visitó. Con muchas dudas probablemente.
Pero también un ángel le visita y le recuerda que ese niño es Emmanuel, Dios con nosotros. Probablemente nosotros seamos ese José esta mañana preguntándonos, ¿se va a cumplir lo que Dios me ha dicho que se va a cumplir? No sé qué rumbo voy a llevar de la vida. Tal vez no va a aparecer un ángel así como se le apareció a José. Pero lo que sí podemos tener certeza, que el Señor está con cada uno de nosotros. Amén.